En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo Espíritu conozcamos el amor a la divina justicia y llenarnos para siempre de celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, hoy es sábado, 9 de enero del año 2021. Dios en su infinita misericordia, nuestro Padre Dios, alimenta a su pueblo, a sus hijos, a cada uno de nosotros bautizados, y nos alimenta con el pan vivo bajado del cielo, con la palabra de Dios, con el cuerpo y la sangre de su Hijo Jesucristo. El Señor ha dicho: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Permitamos, hermanos, que nuestro Padre Dios nos alimente con ese alimento que viene del cielo, Cristo el Señor, pues sin Él nada somos, sin Dios nada podemos hacer. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 149. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo
Fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando, y todos acuden a él. Contestó Juan: Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy del Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga menos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Y nosotros, hermanos, le pertenecemos a Cristo Jesús. Ha sido el Padre quien nos ha amado desde la eternidad. Y en ese amor infinito, en ese amor particular, en ese amor personal a cada uno de nosotros, hermanos, se nos ha dado, se nos ha confiado el bautismo. El Señor nos ha hecho hijos en el Hijo. Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Hermanos, los discípulos de Juan el Bautista sentían celos de lo que hacía Jesús. Ellos creían que Juan era más importante, pues Juan había bautizado a Jesús. Sin embargo, no comprendían el significado de la presencia de Jesús en medio de nuestro mundo, del Dios con nosotros. Y algo parecido puede estar pasando con nosotros en nuestra vida. Puede ser, hermanos, que no comprendamos el significado de nuestro bautismo. Le pertenecemos a Dios. Dios es nuestro Padre. El Señor se ha hecho cercano a su pueblo para acercarnos a nuestro Padre Dios. Somos hijos en el Hijo. Somos verdaderos hijos de Dios. Juan el Bautista nos alienta, hermanos, a seguir confiando en el Señor que se ha hecho carne. Como el esposo que es atento con su esposa, así es presentado Jesús. Como el fiel esposo, quien está con su amada esposa, dándole seguridad, sosteniéndola en los momentos de prueba y dificultad. Hermanos, somos hijos en el Hijo. ¿Por qué vamos a tener miedo ante esta pandemia, ante las dificultades de nuestra vida, ante las enfermedades? Cuando tenemos miedo, cuando nos llenamos de angustia, cuando nos invade, hermanos, la desesperación, cuando no adoramos al verdadero Dios por quien se vive, cuando no nos sentimos hijos en el Hijo, cuando no vivimos nuestro bautismo, cuando reconocemos a otro como nuestro Padre, al padre de la mentira,
al Dios de la oscuridad. Y cuando, hermanos, reconocemos a este padre falso, cuando corremos a sus brazos, cuando nos entregamos a Él, cuando no confiamos en la palabra del Señor, cuando no la ponemos en práctica, hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos sido testigos del amor, de la misericordia del Señor y que ha pasado muchas veces en nuestra vida. Cuando ha tocado a la puerta de nuestra vida la enfermedad, en el hijo, en el ser querido. ¿Cuántos hermanos nuestros han corrido con el curandero, con el adivino, con el que lee las cartas? ¿Cuántas veces hemos ofendido al Señor? Pues no confiamos en su palabra, pues no nos abandonamos a su misericordia. No nos abandonamos, hermanos, en los brazos de nuestro Padre amado. Al alejarnos del Señor, dejamos, hermanos, de sentir, de experimentar su amor. Y no es porque Dios nos haya dejado de amar, sino que al alejarnos del Señor, nuestra alma se va tibiando, se va enfriando. Llega el momento en que dudamos, podemos llegar a dudar de la existencia de Dios, de su providencia, de su misericordia, siendo que el Señor, como Padre, nos sigue dando signos de su amor. Pues un mismo signo, hermanos, es nuestra misma vida. Nosotros vivimos por Dios, porque el Señor es camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Somos hijos en el Hijo, pero vivimos tantas veces como huérfanos por dudar del poder divino, por no confiar en el amor de nuestro Padre Dios. Hermanos, Jesús fue enviado por el Padre para que nosotros fuéramos también sus hijos muy amados, hijos de sus complacencias. ¿Nos experimentamos hijos de Dios? ¿Sabemos salir fuertes de toda adversidad? ¿Confiamos en la providencia de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no confiamos en la providencia divina? Porque, hermanos, en el momento de la prueba, dejamos de confiar en el Señor. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte, nos dice Dios en su palabra. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Pues, hermanos, el que adora a los ídolos se hace uno con el mal. Si adoramos al verdadero Dios por quien se vive, nos vamos a hacer, hermanos, uno con Él, uno con Dios. Y nosotros, hermanos, unidos al Señor, somos un ejército. Unidos al verdadero Dios por quien se vive, a nuestro Padre Santísimo, lo podemos vencer todo. Las dificultades que se van presentando ante nuestra vida, en nuestra vida, lejos de redumbarnos, nos fortalecen, nos hacen crecer en fe, avanzar espiritualmente. Pero si estamos unidos a nuestro Dios y Señor. ¿Y cómo me uno al Señor, hermanos? Por medio de la adoración, orando, mediante los sacramentos, pero permitiendo que el Señor se encarne en mí. Porque cuántos hermanos bautizados cantan y rezan muy bonito,
pero son un signo de discordia en su pueblo, en su familia. No son hombres y mujeres de Dios, son solamente hombres religiosos, mas no espirituales. Son piedra de tropiezo, de escándalo para el hermano, para el prójimo. No son uno con el Señor. Se adoran a sí mismos, se idolatran. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sin embargo, hermanos, estos pecados pueden hacer que nuestra alma se enferme, se debilite. Somos hijos de Dios. No adoremos a falsos dioses, a diosesillos. Adoremos, hermanos, al verdadero Dios por quien se vive. Adorémoslo en espíritu y en verdad. Pero necesitamos la gracia de ser adoradores del Señor. El que adora al Señor se abandona a su providencia, a su misericordia, espera en el Señor, vive en el Señor, hace la voluntad divina, pide la gracia de vivir en la divina voluntad. Ora, ayuna, hace caridad. Supliquemos a la Santísima Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive y Madre nuestra, que siga intercediendo por cada uno de nosotros bautizados, para que con nuestras obras agradezcamos al Señor su amor, su providencia, su misericordia, su cercanía para con su pueblo, para con cada uno de nosotros. Que quien agradece al Señor, el Señor le confía mucho más de lo que hasta hoy le ha regalado. Que así sea. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, presente, ausente, sus enfermos, sus trabajos, sus proyectos de vida, y les acompañe siempre. Fiat, fiat, fiat.